Fui expulsado de la reunión de negocios de la familia, entonces envié un email que cambió todo. Soy Alex, tengo 32 años y mi propio padre me dijo que no merecía un lugar en la mesa de la familia, frente a toda la junta directiva. Antes de contar como una sola carpeta de 2,5 centímetros de grosor que dejé atrás ese día desencadenó el colapso espectacular de su empresa multimillonaria, háganme un favor y díganme dónde están viendo en los comentarios abajo, ayúdenme a saber con quién estoy hablando. El aire en la sala de reuniones de Novak Logistics era siempre el mismo, viciado, frío y pesado con el olor de cuero caro y resentimientos no dichos. Era una sala diseñada para intimidar, para recordarte tu lugar en la cadena alimentaria. Durante toda mi vida, había desempeñado su papel a la perfección. Estaba cerca de la puerta, sintiendo la madera pulida en mi espalda, un observador silencioso en una obra de la cual debería formar parte. Todos los asientos en esa mesa colosal de caoba estaban ocupados. En la cabecera, mi padre, Richard Novak, estaba sentado en su trono, con su cabello plateado perfectamente peinado y su postura irradiando autoridad inquebrantable. Se negaba a mirarme, sus ojos fijos en mi primo menor, Ren Calvel. Ren, recién graduado de una universidad de la Ivy League, licenciado en Historia del Arte y con cero experiencia en logística, estaba ajustándose la corbata, con una sonrisa presuntuosa en los labios. Era el hombre del momento. A la derecha de mi padre, mi hermano Dominic estaba prácticamente radiante. Era el niño de oro de la empresa, con un aire carismático aparente, y estaba absorbiendo la celebración inminente. Llamó mi atención a través de la extensión de madera pulida y me encogió los hombros discretamente y casi imperceptiblemente. Era un gesto perfectamente elaborado, que parecía simpático a los ojos desatentos, pero yo sabía que era un pequeño y exultante toque de cuchillo. Mira, así es como siempre va a ser. Mi padre sonrió y el murmullo bajo de la conversación cesó inmediatamente. Su voz, cuando sonó, era un gruñido bajo que exigía atención. Como todos ustedes saben, comenzó, mirando a los miembros del consejo, estamos aquí hoy para celebrar la innovación, para celebrar el futuro de Novak Logistics. Y ese futuro, me enorgullece decir, está más brillante que nunca, gracias a la nueva e innovadora estructura logística desarrollada por nuestra estrella en ascenso, Ren Calvel. Una onda de aplausos educados y cara a cara resonó por la mesa. Ren hinchó el pecho. Dominic sonrió como si hubiera inventado personalmente el microchip. Mi proyecto, mi estructura, el resultado de 6 meses de jornadas de 18 horas, de fines de semana sacrificados, de programación hasta que me ardían los ojos. El proyecto que presenté apasionadamente a mi padre, solo para escuchar que era demasiado académico y carecía de valor para el mundo real. Tenía pruebas en mi carpeta, cada email, cada archivo con sello de fecha y hora, cada borrador. Pero mirando la pared sólida de rostros indiferentes u hostiles, sabía que era inútil. La verdad no tenía lugar en esa mesa. Mi padre finalmente se atrevió a mirarme. Sus ojos estaban fríos, no de ira, sino de algo mucho peor. Pura indiferencia. Me estaba mirando como si fuera un mueble que necesitaba ser movido. Un problema logístico irritante. Alex, dijo, su tono definitivo. Estamos a punto de discutir proyecciones financieras confidenciales basadas en el trabajo de Ren. Puedes esperar afuera. Dominic no pudo contenerse. Se inclinó hacia adelante, su voz lo suficientemente alta para que todos oyeran, goteando una mezcla nauseabunda de lástima y desprecio. ¿Por qué desperdiciaríamos un asiento contigo? Eso fue todo. Ese fue el sonido del último hilo rompiéndose. Todos los años siendo olvidado, siendo el motor silencioso y confiable en segundo plano, mientras Dominic era el ornamento brillante del capó, se encontraron en un solo momento de claridad absolutamente escalofriante. La ira que esperaba sentir no estaba ahí. En su lugar, había una calma profunda y liberadora. No grité. No discutí. Me alejé de la pared y caminé hacia la mesa, mis pasos resonando en el silencio súbito. Puse mi maletín en una silla vacía y miré directamente a mi padre. Está bien, dije, mi voz firme y clara. No deberías desperdiciar un asiento conmigo. Puse la mano en el bolsillo del saco. Saqué mi tarjeta de empleado y la puse suavemente sobre la mesa pulida. Se deslizó unos centímetros y se detuvo al lado de la pluma blanca de la mano de mi padre. Al lado de ella, puse una carpeta azul gruesa de 1 pulgada. No voy a quedarme esperando afuera. Anuncié a la sala. Me renuncio inmediatamente. Giré la cabeza y miré a Dominic, luego a Ren. Las sonrisas maliciosas habían desaparecido de sus rostros, reemplazadas por confusión y un destello de pánico. Buena suerte con el proyecto, dije, dejando una pequeña sonrisa fría en mis propios labios. Van a necesitarla. Me di vuelta y salí de esa sala. No miré hacia atrás.
No necesitaba hacerlo. Podía sentir su silencio aturdido presionando mi espalda. Cuando la puerta pesada se cerró, sellándolos en su tumba de mentiras. Podía imaginar el rostro de mi padre, contorsionándose de ira. Podía verlo tomando la carpeta, esperando una simple carta de renuncia de 2 líneas. Pero lo que encontraría ahí era un informe meticulosamente preparado de 30 páginas. Era un arma disfrazada de documento detallando cada línea de código que había escrito, cada modelo de datos que había construido, completo con una declaración jurada sobre la fecha de creación de los archivos y un registro completo de mis intercambios de email. Aún no lo sabía, pero no solo me había renunciado del trabajo. Había jalado el pin de una granada y la había rodado directamente al centro de su reino. Para realmente entender por qué lancé esa bomba en la sala de reuniones, tienes que entender que no era sobre ese proyecto. Era la culminación de una vida siendo tratado como secundario, no como hijo. El manual de la familia fue escrito antes de que yo naciera. Dominique era la estrella, el líder carismático esperando por ella. Yo era el personaje secundario, el nerd confiable, inteligente y totalmente invisible. Este guión se repetía en todos los aspectos de nuestras vidas. Recuerdo un verano cuando tenía 12 años. Pasé todo el verano en una liga de matemáticas avanzada. Llegué a las finales estatales. La ceremonia de premiación fue un sábado. Les conté a mis padres sobre esto durante semanas. En la mañana de la ceremonia, bajé las escaleras vistiendo mi único traje. Mis zapatos estaban brillando. Mi estómago era un nudo de nerviosismo y emoción. Mi padre estaba en la cocina, al teléfono, riéndose. Déjalo, entrenador. Estaremos ahí. Toda la familia. Colgó y se volvió hacia mí radiante. Grandes noticias, Alex. El equipo de béisbol de Dominique llegó al torneo regional. Es este fin de semana. Todos vamos a ir a apoyarlo. Solo lo miré fijamente. Pero mi ceremonia de premiación es hoy. Es la final. Agitó la mano en señal de desdén, su buen humor ni un poco alterado. Ah, cierto. Bueno, es solo un premio, hijo. Esto es un torneo. Es importante para el equipo, para tu hermano. Mi madre entró en la conversación desde la estufa. No podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Querido, tú entiendes. La familia apoya a la familia. Entonces, mi abuelo, un hombre callado que raramente hablaba, me llevó 3 horas hasta la capital del estado. Recibí mi primera medalla en un escenario enorme. Y la única persona en la audiencia animándome era un hombre que olía a humo de pipa. Mientras tanto, el resto de mi familia estaba a 160 kilómetros de distancia, gritando fuerte porque Dominique había bateado una pelota con un bate. Todavía tengo la medalla. Está en una caja. Un recordatorio frío y pesado de mi lugar en el universo familiar. Este patrón se volvió aún más pronunciado cuando entramos al mundo profesional de Novak Logistics. Llegué armado con 2 maestrías desbordando de ideas. Una de mis primeras tareas fue analizar la retención de clientes. Descubrí que nuestros 20 principales clientes estaban siendo atendidos por un equipo que dependía de cenas con filete y juegos de golf, pero sus métricas de desempeño eran terribles. Creé un conjunto analítico integral que podía predecir la insatisfacción del cliente con 90% de precisión basado en plazos de entrega, tasas de error y registros de comunicación. Era una herramienta que podría ahorrar millones. Presenté a mi padre y al equipo ejecutivo. Antes de poder terminar, Dominique, que estaba garabateando en un bloc de notas, interrumpió. Papá, con todo respeto, esto es un poco frío. Nuestro negocio está construido en relaciones. No puedes reducir un cliente como el señor Henderson a un gráfico de barras. Mi padre asintió sabiamente. Tu hermano está en lo cierto, Alex. Se trata del toque humano. Esto es muy distante. 6 meses después, en la cena anual de acción de gracias del cliente, Dominique se levantó e hizo un discurso. Anunció una nueva iniciativa proactiva de relación con el cliente, que era una versión simplificada y amigable de mi sistema de marketing. Tomó mis algoritmos principales, les dio un nombre elegante y los presentó como su propia idea brillante. Fue aplaudido de pie. Me senté en una mesa al fondo, viéndolo tomar crédito por mi trabajo y sentí un sabor amargo de familia subir a mi garganta. La única persona que los enfrentó fue la tía Sofía. Era la hermana mayor de mi padre, una mujer que tenía toda la inteligencia de la familia, sin ninguna arrogancia. Era perspicaz, divertida y luchaba contra una enfermedad que lentamente le robaba su fuerza, pero nunca logró tocar su espíritu. Una Navidad, después de ver a Dominique entretener a la familia con una historia sobre una negociación difícil que había ganado.
Una negociación para la cual yo había preparado todo el documento informativo de 50 páginas. Me acorraló cerca de la chimenea. «Sabes que tu padre también era inteligente», dijo, su voz un susurro bajo y conspiratorio. Miraba a mi padre, que estaba riéndose de una de las bromas de Dominique. Nuestro padre, tu abuelo, era un tirano. Quería un hijo que fuera un bulldog, no un poeta. Solía burlarse de Richard por leer libros, lo llamaba débil. Creo que tu padre te mira y ve al niño que fue forzado a matar dentro de sí mismo, y mira a Dominique y ve al niño que nuestro padre siempre quiso. Su perspicacia era tan aguda que dolía. No dejes que te hagan esto, Alex, dijo, sosteniendo mi brazo sorprendentemente fuerte. No dejes que apaguen tu fuego. Pero aún estaba tratando de jugar según las reglas. Aún tenía una pizca de esperanza de que la lógica y el mérito eventualmente ganarían. Entonces, programé una reunión formal con mi madre. Como directora de RH, pensé que tenía que ser objetiva. Su oficina era un santuario para Dominique. Fotos de sus equipos deportivos, su fraternidad universitaria, e incluso un artículo enmarcado en el periódico local sobre su victoria en un torneo de golf. Escondida detrás de una planta grande en su oficina, había una sola y pequeña foto enmarcada de mí en mi graduación del MIT. Abrí mi caso en su mesa, no con emoción, sino con hechos. Tenía impresiones de mis evaluaciones de desempeño, todas brillantes. Tenía resúmenes de proyectos, cálculos de ROI y una comparación lado a lado de mis calificaciones con las de Dominique. Escuchó con una expresión paciente y practicada, la misma que usaba para empleados insatisfechos. Cuando terminé, el silencio se extendió. Juntó los dedos, su rostro una máscara de simpatía cuidadosamente construida. Alex, comenzó, su tono suave y razonable. Te escucho, realmente te escucho. Y tu trabajo es técnicamente excelente, pero tienes que ver el panorama general. El liderazgo no involucra solo hojas de cálculo. Dominique tiene un carisma natural y habilidad para conectarse con la gente. Inspira confianza. Esa es una cualidad rara. Es lo que tu padre y el consejo ven como esencial para el futuro de esta empresa. Entonces mis contribuciones no importan, pregunté con voz monótona. Por supuesto que importan. Dijo la mentira suavemente, deslizándose de la lengua fácilmente. Eres un activo invaluable para el equipo, pero cada jugador tiene un papel diferente. El tuyo es proporcionar el soporte y análisis que permiten que líderes como tu hermano sean exitosos. Necesitas ser un jugador de equipo, Alex. No crees problemas. No es bueno para ti y no es bueno para la familia. El discurso corporativo frío y doble fue más brutal que cualquier insulto. No era solo mi madre. Era la principal responsable de la narrativa de la familia. Veía la injusticia claramente y eligió mantenerla. Salí de su oficina sintiéndome como si hubiera sido vaciado. El golpe final devastador no vino de mi familia, sino de la mujer que haría mi familia, Elena. Estábamos comprometidos desde hacía 6 meses. La amaba. Confiaba en ella. Era mi santuario contra la toxicidad de mi familia. Trabajaba en el departamento de marketing de Novak. Entonces pensé que veía la dinámica tan claramente como yo. Era quien frotaba mi espalda cuando llegaba a casa tarde, furioso y abatido después de otro fracaso. Son idiotas, Alex. Murmuraba. Un día van a ver lo que realmente vales. Estaba trabajando tarde una noche de martes tratando de arreglar una falla catastrófica en el servidor del departamento de Dominique. Él estaba en ninguna parte, por supuesto. Le mandé un mensaje a Elena diciendo que llegaría tarde a casa. Alrededor de las 9:30 de la noche, finalmente me rendí y fui a buscar a Dominique para conseguir una nota de emergencia. La luz de su oficina estaba apagada, pero la puerta estaba abierta. Escuché voces ahí dentro. El susurro de un hombre y la risa de una mujer. Una risa tan familiar como mi latido del corazón. Mi propio corazón se detuvo, empujé la puerta para abrirla. La escena fue grabada en mi cerebro. Dominique estaba recostado en su escritorio. Y Elena estaba de pie entre sus piernas, con las manos en sus hombros y las de él en su cintura. Estaban en el medio, sus rostros cercanos, iluminados por el brillo de la ciudad fuera de la ventana. Era íntimo. Era fácil. Era un mundo del cual yo no formaba parte. Me vieron al mismo tiempo. Se separaron como adolescentes culpables. Dominique tuvo la elegancia de parecer impactado por un segundo antes de que su arrogancia estándar volviera a la normalidad. Elena parecía solo atrapada. Mi mente estaba en blanco. No podía formar una palabra. Solo salí de la oficina y caminé por el corredor desierto. Mis piernas parecían plomo.
Ella me alcanzó cerca de los elevadores. Alex, espera. Te iba a contar, la frase clásica. ¿Contarme qué? Logré decir. Mi voz parecía pertenecer a otra persona. ¿Qué estás durmiendo con mi hermano? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Tuvo la decencia de mirar sus zapatos caros. Algunos meses. Algunos meses. La línea de tiempo cayó sobre mí. Meses de ella fingiendo simpatía diciéndome que era un genio escondido. Todo esto mientras dormía con la misma persona que me estaba reprimiendo. La hipocresía era de quitar el aliento. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. Y por primera vez, me miró directamente a los ojos. No había amor ahí. Ni remordimiento. Solo un pragmatismo frío y duro que me congeló hasta los huesos. Lo siento, Alex. Dijo. Y su tono dejó claro que solo sentía haber sido atrapada. Él me ofreció un futuro. Un futuro real contigo. Me sentí tan atrapada. Atrapada. Esa palabra otra vez. La verdad sobre mi vida. Está en un camino de sociedad. Continuó como si eso explicara todo. Tu salario es bueno. Es bueno. Pero tienes que ser realista. Él va a comandar este lugar un día. Tengo que pensar en mi carrera. Mi vida. Había hecho un análisis de costo-beneficio de nuestra relación. Pesó mi amor. Nuestro futuro. Nuestra vida juntos. En comparación a una promoción y un salario más alto. Y yo perdí. No era el hombre que amaba. Era una acción que había dejado de rendir. No dije más nada. Solo me di vuelta. Salí de ese edificio. Entré en mi auto y manejé. No tenía destino. Solo manejé hasta que las luces de la ciudad brillaran débilmente en mi retrovisor. Finalmente entendí la verdad devastadora. Mi familia no solo me había hecho invisible en el trabajo. Habían desvalorizado con éxito mi propia existencia al punto que la mujer que debería amarme me ve como nada más que una inversión sin futuro. No estaba solo atrapado. Estaba enterrado. Y cuando el sol comenzó a salir, un pensamiento frío y duro creó raíces en mi alma. Si no podía cavar un camino hacia afuera, tendría que encontrar una manera de derribar toda la maldita montaña encima de ellos. La primera semana de mi exilio autoimpuesto fue definida por un silencio profundo y resonante. Medio esperaba la llamada furiosa de mi padre, una convocatoria para ir a su oficina para otra represión brutal. Nada. Era como si hubiera simplemente evaporado. Su silencio fue la declaración final. Era tan insignificante que mi partida, mi acto de desafío ni siquiera justificaba una respuesta. Pero en Novak Logistics, mi ausencia estaba creando un ruido ensordecedor. Sarah Chum, mi fuente leal ahí dentro, se convirtió en mi tabla de salvación. Me enviaba mensajes cortos y enigmáticos, pintando un cuadro de caos creciente. No pueden acceder a la base de datos principal. Un mensaje decía, Ren sigue bloqueando a todo el mundo. Otro, un día después, Dominique gritó a todo el equipo de operaciones. Dijo que la estructura es impecable y que ellos son incompetentes. 3 personas están actualizando sus currículos. El proyecto, mi magnum opus, se estaba convirtiendo en su albatros. Sin mí para manejar integraciones complejas y resolver problemas de pipeline de datos, era un auto bonito sin motor. Los envíos se estaban perdiendo. Un pedido enorme de un gigante del retail fue enviado por error a un almacén en Arizona, en lugar del estado de Washington, causando una multa contractual que le costó a la empresa 6 dígitos. El cliente estaba furioso. La respuesta de Dominique fue tirar dinero al problema, ofreciendo descuentos vacíos y disculpas. La respuesta de Ren fue reescribir su presentación en PowerPoint, agregando más palabras clave. Estaban tratando de apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Sara me contó sobre una reunión donde mi padre, con el rostro como una nube de tormenta, golpeó la mesa de la sala de reuniones. Con esto en mente, rugió, pero no dijo mi nombre. Era como si reconocer mi papel en la creación del proyecto fuera un fracaso mayor que el colapso del proyecto. Entonces vino la respuesta oficial. No una llamada, sino un sobregrueso color crema entregado por un portador de cara oscura. Era de Schofield, Price y Latimore, el despacho de abogados notoriamente implacable de mi padre. La carta dentro era una obra maestra de intimidación legal. Era una orden formal de cesación y desistimiento, llena de frases aterradoras como interferencia ilícita, violación del deber fiduciario y apropiación indebida de secretos comerciales.
Se refirieron a mi cláusula de no competencia, un documento que firmé sin pensarlo 2 veces cuando entré a la empresa, y explicaron en detalles aterradores cómo me procesarían hasta el olvido si siquiera pensara en trabajar en el sector de logística en América del Norte por los próximos 2 años. La parte más audaz fue la acusación de robo. Alegaron que el informe detallado que había dejado era una admisión clara de mi intención de robar propiedad intelectual. Estaban distorsionando mi acto de defensa legítima como un arma contra mí. Era una táctica corporativa clásica de fuerza bruta, ahogando al pequeño en costos judiciales hasta que se rindiera. Leí la carta 3 veces. Un nudo frío de miedo se apretó en mi estómago. No solo estaba tratando de borrarme de la empresa. Estaba tratando de borrarme de toda mi carrera. Mientras esta tormenta estaba sucediendo, la única ancla verdadera en mi vida se estaba resbalando. La condición de salud de la tía Sofía empeoró. El hospital se convirtió en mi segundo hogar. Pasaba horas lejos de su cama. El olor estéril de antiséptico contrastaba fuertemente con el calor que aún irradiaba, incluso después de desmayarse. Hablábamos sobre todo, excepto la única cosa que me estaba consumiendo. Hablábamos sobre libros, películas antiguas, sobre los hábitos graciosos de las enfermeras. Pero una tarde, cuando la luz afuera se estaba volviendo dorada, me miró, sus ojos lúcidos y sorprendentemente claros. Está tratando de destruirte, ¿no es así?, dijo, su voz un susurro. Solo sentí, incapaz de hablar debido al nudo en mi garganta. No lo dejes, dijo, sus dedos frágiles apretando mi brazo. Tu padre lo destruyó. Es un veneno que se pasa adelante. Pero tú, Alex, tú puedes ser el antídoto. Hizo una pausa, respirando profundamente. Estoy dejando algo para ti. Mi legado. No es suficiente para luchar contra tu padre en sus términos, pero es suficiente para darte la opción de ser libre. Gesticuló hacia la caja de cuero gastada en la cabecera. Pero este es el verdadero regalo, mis diarios, todos ellos desde que era niña. ¿Por qué?, pregunté, con voz ronca de emoción. Porque necesitas entender al hombre contra quien estás luchando, susurró. Necesitas ver al niño que era antes de que tu padre lo convirtiera en un arma. Esto no te hará perdonarlo. Dios sabe que yo no lo perdoné, pero impedirá que te conviertas en él. Y esa es la única victoria que importa. Murió pacíficamente durante el sueño, 2 días después. El funeral fue un evento frío y estéril, montado con la eficiencia de un evento corporativo. Mi padre hizo un elogio que parecía que estaba leyendo un resumen de una empresa comercial. Habló sobre su lealtad a la marca de la familia. Dominique estaba a su lado, pareciendo inquieto, mirando el reloj. Margarete produjo algunas lágrimas perfectamente cronometradas. Vi a Elena del otro lado del césped sosteniendo la mano de Dominique, su expresión ilegible. Nadie me miró. Nadie me habló. Era un fantasma en la despedida de mi propia tía. El aislamiento era absoluto. El cheque del abogado de ella llegó la semana siguiente. Era una suma sustancial, más de lo que esperaba. Era una tabla de salvación. Esa noche, con la carta amenazadora acostada en mi mesa de centro como una serpiente venenosa, abrí la caja de cuero. Dentro había 2 docenas de pequeños diarios encuadernados en cuero, llenos de la caligrafía espiral elegante de mi tía. Comencé con el más antiguo, de cuando tenía 12 años. Leí toda la noche con un café enfriándose a mi lado y, a través de sus palabras, vi el alma de mi padre ser sistemáticamente desmantelada. 12 de octubre de 1968. Escribió, mi padre estaba furioso hoy. Richard ganó el concurso de deletreo del condado del vecindario. Mi padre tomó el trofeo y dijo que los hombres de verdad construyen cosas con las manos, no con palabras bonitas. Richard lloró y mi padre lo encerró en el cuarto. 3 de mayo de 1975, una carta de Cornell llegó. Le ofrecieron a Richard una beca completa para arquitectura. Estaba tan feliz que estaba flotando. Le mostró el diario al padre en la cena. El padre ni siquiera lo leyó. Lo rasgó por la mitad. Dijo, tu lugar es aquí. O aprendes el negocio de camiones o aprendes lo que es no tener nada. Vi la luz apagarse en los ojos de Richard esta noche. Creo que puede haber desaparecido para siempre. Página tras página, era una historia de abuso emocional implacable. La historia de un niño inteligente y sensible que fue enseñado que su propia naturaleza era una forma de debilidad. No solo había ingresado al negocio de la familia. Había sido reclutado. No solo había enterrado sus sueños. Había sido forzado a cavar su propia tumba. Tomó los próximos 40 años convertirse en el hombre duro e implacable que su padre había exigido. Un hombre que equiparaba inteligencia con debilidad y carisma con fuerza.
Cerré el último diario cuando los primeros rayos del amanecer entraron por mi ventana. La ira que sentía por mi padre aún estaba ahí. Pero ahora estaba temperada por una tristeza profunda y dolorosa. No era un monstruo. Era una tragedia. Un hombre tan debilitado que solo podía encontrar escape destruyendo a otros. Comenzando con su propio hijo. El hijo que le recordaba todo lo que había perdido. Pero entender no es absolución. Su dolor no era mi culpa. Solo aclaró lo que estaba en juego. No era solo una lucha por mi carrera. Era una lucha para romper el ciclo. Miré la carta legal de sus caros abogados. Luego miré el cheque de mi tía. Una era un legado de dolor destinado a encadenarme. La otra era un legado de amor destinado a liberarme. Mi mano estaba firme cuando tomé el teléfono. Marqué el número de un despacho de abogados especializado que había investigado. Un despacho conocido por su enfoque agresivo de David contra Goliat. Sí, dije cuando la recepcionista contestó. Mi voz desprovista de cualquier vacilación. Mi nombre es Alex Novak. Me gustaría programar una consulta. Necesito el mejor abogado que tengan. La guerra había sido declarada contra mí. Gracias a la tía Sofía, finalmente tenía recursos para contraatacar. La transición de analista de alto nivel en una corporación multimillonaria a empresario solo fue como saltar de un yate climatizado a aguas frías infestadas de tiburones. Mi nuevo hogar era una mesa inestable en un espacio de coworking parecido a caverna en una parte no glamorosa de la ciudad. El aire vibraba con la energía nerviosa de una docena de otras startups. Una sinfonía de teclados frenéticos y teléfonos silenciados y desesperados. El olor de café quemado y palomitas de microondas era mi nueva realidad. El proceso judicial de mi padre era una amenaza constante. Mi abogada, María Fuentes, era un tiburón por derecho propio. Inteligente, rápida y tranquilizadoramente cara. Este es un proceso clásico de bofetada en la cara. Alex, me dijo durante nuestra primera reunión después de que le diera un cheque de adelanto doloroso que tomó mucho de mi herencia. Proceso estratégico contra participación pública. No está tratando de ganar. Está tratando de llevarte a la bancarrota, silenciándote por miedo. No nos vamos a asustar. Este es nuestro trabajo. El primer paso fue montar un arsenal. Mientras María se encargaba de la batalla legal, me concentré en montar mi arma. El Paradigma Nexus. Mis días se convirtieron en una maratón agotadora. Despertaba a las 5 de la mañana, programaba por 6 horas seguidas, y luego pasaba la tarde creando modelos financieros y presentaciones de marketing. Por la noche, estaba al teléfono tratando de hacer contactos, solo para ser recibido con rechazos educados. Las noches pasaban depurando mi propio código, alimentado por bocadillos de máquina automática y por la negativa absoluta y testaruda de fallar. La soledad era un peso físico. Sabía que no podría sostener este ritmo. Más importante, sabía que no podría construir algo grande solo. Necesitaba un equipo. Necesitaba a los otros fantasmas de Novak Logistics. Mi primera recluta tenía que ser Sarah Sen. Me encontré con ella en un restaurante ruidoso y anónimo a medio camino entre su casa y la mía. Parecía agotada. El caos en Novak estaba afectando a las pocas personas competentes que quedaban. Está jodido, Alex, dijo, revolviendo el café sin parar. Dominique está culpando a todos, excepto a sí mismo. La moral está en el fondo del pozo, pero no puedo irme. Tengo préstamos estudiantiles, una hipoteca. No puedo simplemente dejar el barco por una idea. Entendí su miedo, entonces no vendí un sueño. Mostré la realidad. Abrí mi laptop y la llevé a través del MVP del Paradigma Nexus. Mostré el código limpio, la interfaz intuitiva, el mecanismo predictivo poderoso. Observé cómo su curiosidad profesional superó su miedo. Sus ojos, cansados y preocupados momentos antes, ahora se iluminaron con la chispa de una verdadera geek de datos. Esto es elegante, murmuró, inclinándose más cerca de la pantalla. No puedo ofrecer el salario que estás ganando ahora, dije honestamente. Todavía no. Puedo ofrecer un pequeño estipendio, lo suficiente para sobrevivir, pero también puedo ofrecer 20% del capital. No serás una empleada luchando por una promoción. Serás una fundadora, una propietaria. Construimos juntos. Seremos exitosos juntos. También le conté sobre el proceso. Expliqué todos los riesgos. Todas las posibilidades feas. Le di el respeto de la verdad. Salió del restaurante diciendo que necesitaba pensar. El siguiente fue Michael Park. El CEO brillante que mi padre despidió por ser pesimista.
Lo encontré trabajando como consultor mal pagado y supercalificado. Estaba cansado. ¿Quieres que cambie un trabajo estable, pero aburrido, por una startup sin recursos, del hijo del hombre que arruinó mi carrera? Una startup que está siendo procesada por el mismo hombre. ¿Ese es el argumento?, preguntó, una ceja levantada. Ese es el argumento, confirmé. También estoy ofreciendo una oportunidad de vengarse de él construyendo algo mejor y con 15% del capital. Uno por uno, expuse mi caso a los otros. Tanson Wright, el desarrollador de productos. Danny Kowalski, el genio de la infraestructura de TI, permanecía marginado. Cada uno era un riesgo. Cada uno estaba marcado por su experiencia en Novak. Una semana después de nuestro encuentro en el restaurante, Sara me llamó. Su voz estaba firme. Está bien, Alex, estoy dentro. Mi marido piensa que estoy loca, pero acabo de pasar otro día viendo a Dominique intentar explicar análisis de datos. Prefiero arriesgar la competencia. El compromiso de Sara fue la primera grieta en la represa. Michael llamó al día siguiente. Está bien, soltó. Pero si fallamos, voy a culparte personalmente por mis cuentas de terapia. Tanson y Danny vinieron después. De repente, ya no estaba solo. Éramos un equipo de 5 personas, una pequeña isla de rebeldes apretada en una oficina alquilada ligeramente más grande. Unidos por una historia compartida de desvalorización y un deseo ardiente de probar nuestro valor. Con un equipo y un producto, sabía que necesitábamos capital para sobrevivir. Logré, por pura suerte y un email de seguimiento persistente, programar una reunión con Gala Iversen, la VC prominente. Esta vez, fui con Michael y Tanson. Estábamos juntos. Gal era tan perspicaz como recordaba. Escuchó nuestro discurso pulido sin interrupción. Nos dejó terminar. Entonces comenzó a diseccionar sistemática y brutalmente todo nuestro plan. Su tecnología es sólida. Admitió. Lo admito. Su equipo es impresionante. Un grupo de especialistas motivados y furiosos. Esta es una buena historia. Pero ¿cuál es su estrategia de adquisición de clientes? Ser mejor no es una estrategia. ¿Cómo van a penetrar en un mercado dominado por gigantes como, Novak Logistics? Apuntó una pluma hacia Michael. Sus proyecciones financieras son optimistas. Esperan conseguir un gran cliente en 6 meses. ¿Qué pasa si no lo consiguen? Entonces se volvió hacia mí. Y la mayor señal de alerta de todas, Alex, eres tú. Estás en una guerra legal con tu propio padre. Esto es confuso. Es una distracción. Y asusta a los inversores. ¿Qué pasa cuando él venga con una orden judicial para impedirte operar? Mi inversión podría quedar atrapada en el tribunal por años. La reunión fue un baño de sangre. Tenía razón en todos los puntos. Salimos de su oficina elegante y minimalista, sintiéndonos como si hubiéramos luchado 10 rounds con el campeón peso pesado. Ella no está equivocada, dijo Michael calmadamente mientras bajábamos en el elevador. La derrota en el aire era densa. El rechazo envió una onda de choque y duda por todo nuestro pequeño equipo. La adrenalina inicial de la rebelión comenzó a pasar, reemplazada por la realidad fría y dura de nuestra situación. El dinero de la herencia era un recurso finito y nuestra tasa de consumo con 5 salarios bajos y los honorarios de abogado de María era aterradora. La presión comenzó a agrietarse. Entré un día y encontré a Tanson y Michael en una discusión acalorada sobre nuestras prioridades de desarrollo. Necesitamos más características, insistió Tanson. Tenemos que ser capaces de ofrecer a los clientes todo lo que Novak hace, pero mejor. No podemos permitírnoslo. Michael replicó. Necesitamos enfocarnos en un producto principal y conseguir un cliente, cualquier cliente, antes de que todos estemos viviendo en nuestros autos. Tuve que intervenir, llamar al mediador y encontrar un compromiso. Todo esto mientras mi propia ansiedad estaba perforando un agujero en mi estómago. Era el líder. Tenía que ser el centro calmado de la tormenta. Incluso cuando sentía que me estaba ahogando, el momento más oscuro sucedió cerca de un mes después de la reunión con Gail. Presentamos a una docena de pequeñas empresas. Tuvimos conversaciones prometedoras, pero nadie estaba dispuesto a darnos una oportunidad. El dinero se estaba acabando. El pronóstico de 6 semanas de Michael ahora estaba reducido a 3. Estaba solo en la oficina una noche, mucho después de que todos los otros ya hubieran ido a casa con sus familias preocupadas. Estaba mirando el saldo de nuestra cuenta bancaria en la pantalla, un número irónicamente pequeño. Sentí el peso de las hipotecas de mi equipo, sus préstamos estudiantiles, su confianza. Los había llevado hasta ahí,
a ese precipicio. Por un momento fugaz y desesperado, pensé en rendirme. De hecho, tomé mi teléfono y comencé a redactar un email a María, mi abogada. Como podría ser un posible acuerdo con mi padre, escribí, solo rindiéndome, rayando de vuelta y aceptando cualquier migaja que tirara para mí. El pensamiento me dio náuseas. Cerré la laptop con fuerza. Tenía que salir de ahí. Salí al aire frío de la noche y comencé a caminar sin destino en mente. La ciudad estaba viva, llena de personas viviendo sus vidas, completamente ajenas a la pequeña batalla existencial que estaba perdiendo dentro de mi propia cabeza. ¿Era un idiota? ¿Un hijo delirante con un complejo destinado a fallar espectacularmente? Mi teléfono vibró en el bolsillo. Casi lo ignoré. Probablemente era Michael con otra actualización financiera terrible. Pero lo tomé. Era un mensaje de texto de Sara. Creo que encontré algo. Una distribuidora de tamaño mediano, ACS Pharma. El vicepresidente de operaciones de ellos es un viejo amigo de la universidad del marido de mi marido. Ha estado quejándose del servicio de Novak por semanas. Grandes retrasos, llamadas perdidas. Su contrato se renueva el mes que viene. Le dijo a mi marido que están activa y desesperadamente buscando un nuevo socio. Tal vez esta sea nuestra oportunidad. Me detuve en el medio de la acera, leyendo el mensaje varias veces bajo el brillo naranja de un poste de luz. No era una garantía. No era un cheque de un capitalista de riesgo. Era una pista, una oportunidad tenue y frágil nacida de una conexión aleatoria. Pero mientras estaba ahí, la desesperación que me estaba sofocando comenzó a aflojarse. Fue reemplazada por una ola de adrenalina. Un destello de esperanza feroz y desafiante. Era un tiro en la oscuridad, pero era un tiro. Y después de semanas de oscuridad, era todo lo que necesitaba. Aún no estábamos muertos. La pista de ACS Pharma se convirtió en nuestra única obsesión. Era nuestro día, nuestro tiro a la luna, todo en uno. En las siguientes 3 semanas, nuestra pequeña oficina se convirtió en un centro de comando de alto riesgo. Dormir se convirtió en un lujo que no podíamos permitirnos. El pizarrón blanco estaba cubierto por una red de cadenas logísticas, protocolos de manejo de productos químicos y regulaciones de cumplimiento de la FDA. No estábamos solo tratando de conquistar un cliente. Estábamos tratando de realizar cirugía cardíaca abierta en toda su cadena de suministros. Fuimos más profundo. Descubrimos que su problema principal con Novak no eran solo retrasos, sino tiros con temperatura controlada, logística de cadena fría para productos biológicos sensibles. Una sola fluctuación de temperatura podría arruinar un lote de $1 millón. Novak, con su enfoque único para todos, estaba fallándoles. Esta era nuestra apertura. Tansom y Dani trabajaron sin parar construyendo un módulo especializado para nuestra plataforma Nexus. Integró sensores de temperatura en tiempo real con análisis de ruta predictivo. Nuestro sistema no solo rastreaba un tiro. Una desviación de 1 grado en el enfriamiento de un camión dispararía redirección automática a la instalación de enfriamiento certificada más cercana. Era un nivel de precisión y proactividad con el que Novak ni siquiera soñaba. Mientras tanto, Michael construyó un modelo financiero que probó que nuestro sistema los salvaría no solo de pérdidas de productos, sino también de las primas de seguro astronómicas que estaban pagando. Sara y yo trabajamos en la presentación, adaptando cada diapositiva para abordar los puntos problemáticos específicos que su contacto había mencionado. El día de la presentación, los 5 subimos en el elevador a la suite ejecutiva. Un comando improvisado, en camino a la batalla. Así era como nos sentíamos. Estábamos enfrentando a otros 2 gigantes de la logística, ambos con ingresos de billones de dólares y equipos de ventas hábiles. Éramos 5 personas con una laptop y esperanza desesperada. Fuimos llevados a una sala de reuniones que era aún más intimidante que la de mi padre. La mesa estaba llena de una docena de ejecutivos con rostros de piedra, incluyendo su CEO, Robert Kenwood, un hombre con reputación de ser brillante y totalmente implacable. Dejaron que las grandes empresas fueran primero. Podíamos escuchar las presentaciones enlatadas y sofisticadas a través de la pared. Entonces fue nuestro turno. No comenzamos con un argumento de ventas. Comencé con su problema. Puse una foto de uno de sus desastres en la pantalla. Esto es lo que les está costando $7 millones por año. Comencé. Durante la próxima hora, no vendimos Paradigma Nexus. Vendimos una solución. Tansom hizo una demostración en vivo del módulo de cadena fría. Michael los guió en el ROI, mostrando que alcanzarían el punto de equilibrio en 6 meses. Sara presentó estudios de caso que creamos usando datos públicamente disponibles. Nos bombardearon con preguntas.
Eran perspicaces, implacables. Atacaron nuestro tamaño, nuestra estabilidad, el proceso judicial. Pero estábamos listos. Para cada pregunta, teníamos un punto de datos. Para cada preocupación, teníamos un plan de contingencia. Al final, Robert Kenwood se inclinó hacia adelante, sus ojos perforándome. Eres un riesgo enorme, dijo, con voz monótona. Eres una startup siendo procesada por el nombre más grande del sector, que también es tu padre. ¿Por qué confiar la salvación de mi empresa en tus manos? Encontré su mirada. Porque el nombre más grande del sector se ha vuelto complaciente, dije, con voz firme. Ellos están vendiendo una marca. Estamos vendiendo una asociación. Como somos pequeños, vamos a vivir y morir por su éxito. Somos más hambrientos. Somos más ágiles. Y, francamente, nuestra tecnología es mejor. Denos su ruta de transporte más problemática. Solo una para una prueba pagada de 90 días. Si no excedemos todas las métricas que tienen, no nos paguen ni un centavo. La apuesta estaba en el aire. Kenwood estuvo en silencio por un largo tiempo, estudiando mi rostro. Entonces dio un breve asentimiento. Tienen 90 días, dijo. No me hagan arrepentirme. Salimos de ese edificio sin celebrar, pero sabiendo que el trabajo real había apenas comenzado. Entregamos. Por 90 días, monitoreamos cada entrega. Optimizamos cada ruta. Estábamos de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestra tasa de error fue 0. Su tasa de entrega a tiempo alcanzó 100% por primera vez en 2 años. No solo alcanzamos sus métricas, las superamos. Firmaron un contrato de 1 año el día que terminó la prueba. Teníamos nuestra tracción. 2 meses después. La Conferencia Nacional de Logística sucedió en Chicago. El orador principal era mi padre. Su tópico irónico era tradición, innovación y el legado Novak. Compré un boleto, volé a Chicago y me quedé en un hotel barato lejos del centro de convenciones. Fui solo a la charla, sentándome en la esquina del fondo del salón de baile cavernoso. Un fantasma en la coronación de mi padre. Estaba en su elemento en el escenario bajo las luces brillantes. Era encantador, poderoso, un león de la industria. Habló de la visión del padre, de su propio trabajo duro y luego comenzó a hablar del futuro. Gesticuló grandiosamente hacia la primera fila donde Dominique y Ren estaban sentados, de pie en sus trajes de $1000. Y estoy tan orgulloso, dijo, de pasar la antorcha a esta próxima generación cuyo pensamiento audaz ya está dejando su marca con nuevas estructuras innovadoras. Estaba construyendo su legado sobre mis huesos. La ira que pensé que había enterrado se agitó, pero la reprimí. Paciencia. Su discurso terminó. El aplauso fue ensordecedor. La sesión de preguntas y respuestas comenzó. Algunas preguntas psicopáticas de periodistas amigables. Entonces, un hombre en un traje impecable y elegante se levantó en una mesa cerca del frente. Era Robert Kenwood. Un silencio cayó cuando se acercó al micrófono. Las cámaras lo encontraron. Señor Novak, comenzó Kenwood, su voz calmada, pero amplificada para llenar cada rincón de la sala. Un discurso interesante sobre innovación. Mi empresa, ACS Pharma, fue cliente de Novak por más de una década. Pero el año pasado, después de que su próxima generación asumiera el liderazgo en un proyecto importante, nuestra tasa de error crítico aumentó más de 40%. Estábamos enfrentando una crisis en la cadena de suministros. Una ola de susurros barrió el salón de baile en las pantallas gigantes. La sonrisa entrenada de mi padre se estrechó. El rostro de Dominique palideció. Kenwood dejó que la tensión subiera antes de continuar. Fuimos forzados a buscar una alternativa. Corrimos el riesgo de una nueva startup. En 90 días, reformularon completamente nuestra ruta más difícil. Nuestra tasa de error ahora es menos de 1%. Su plataforma, señor Novak, está 5 años adelante de ustedes. Hizo una pausa otra vez. Un maestro del timín teatral. Esta empresa, anunció, con la voz de un martillo, se llama Paradigma Nexus. El murmullo explotó. Las personas estaban tomando sus teléfonos. Los reporteros escribían furiosamente. En el escenario, mi padre parecía haber sido convertido en piedra. Entonces Kenwood asestó el golpe mortal. Y creo que el fundador y CEO de ellos, Alex Novak, está en la audiencia con nosotros hoy. Examinó la multitud. Alex, ¿te importaría levantarte? Un foco desorganizado al principio barrió la sala oscura antes de aterrizar en mí.
De repente, mi rostro estaba en las pantallas, justo al lado de la expresión horrorizada de mi padre. El murmullo en la sala se convirtió en un ruido de shock y especulación. Los flashes dispararon. Me levanté lentamente. No sonreí. No hablé. Miré a la vasta sala, pasando por los miles de rostros vueltos hacia mí, y mis ojos encontraron los de mi padre. Vi todo en su rostro. El shock, la furia, la humillación pública inminente. Simplemente di un breve y respetuoso asentimiento a Robert Kenwood. Y luego me senté. No necesitaba decir nada. Mi victoria no fue alta o enojada. Fue silenciosa. Fue profesional. Fue un hecho simple e innegable, entregado en el escenario más grande de nuestro sector. Fue el jaque mate. La caída de la conferencia fue un terremoto que envió ondas de choque por toda la industria. Antes de siquiera salir del salón de baile, mi teléfono estaba vibrando con una ferocidad que nunca había experimentado. Emails, mensajes, solicitudes de LinkedIn de vicepresidentes, directores y CEOs, todos testigos de la humillación pública de mi padre. El vídeo de la sesión de preguntas y respuestas de Kenwood filmado en 100 smartphones ya estaba circulando en foros de la industria. Al regresar a nuestra suite de hotel, que había mejorado con el primer pago de ACS Pharma, mi equipo estaba esperando. El ambiente era eléctrico. Por primera vez en meses, nadie parecía cansado o estresado. Parecían ganadores. No tuvimos una fiesta salvaje. Nos sentamos ahí, mirándonos unos a otros, un silencio aturdido y alegría flotando en el aire antes de que todos comenzáramos a reír. El momento más satisfactorio vino con un golpe en la puerta. Era Gala Iversen. Entró, no con un contrato, sino con 2 botellas de champán caras. Estaba en la audiencia, dijo, con una gran sonrisa de lobo en su rostro. Ese fue el mejor argumento de ventas que he visto jamás. Y ni siquiera dijiste una palabra. Abrió una de las botellas. Mi oficina tendrá una hoja de términos para una ronda de financiamiento inicial de $7 millones americanos en tu mesa para el lunes por la mañana. Felicidades, Alex. Ahora tienes una empresa real. Hablemos sobre cómo financiar tu promoción de startup a imperio. Mientras bebíamos champán, el ambiente en Novak Logistics era pánico puro. La humillación pública fue un golpe fatal para la reputación y estabilidad de su marca. Clientes importantes, ya frustrados con la caída en el servicio, ahora tenían la excusa perfecta para abandonar el barco. Los teléfonos de Paradigma Nexus comenzaron a sonar sin parar. Pero la batalla real estaba sucediendo a puertas cerradas en la sala de reuniones. Tío Thomas, cuya lealtad a mi padre siempre fue absoluta, ahora enfrentaba una rebelión de los otros miembros del consejo y accionistas. Su suerte estaba ligada a las acciones de la empresa, que se desplomaron la mañana siguiente a la conferencia. El clavo en el ataúd de mi padre, sin embargo, fue entregado anónimamente. Michael, mi CFO, había empaquetado su antigua investigación sobre irregularidades contables, la misma información que lo hizo ser despedido, y envió por correo a los 2 miembros independientes más poderosos del Consejo de Novak. Enfrentados con un desastre de relaciones públicas, un éxodo de clientes y ahora evidencia de posible fraude, el Consejo actuó rápida e implacablemente. Forzaron a mi padre a salir. Fue despedido de su título de CEO y presidente. El comunicado de prensa fue brutal en su neutralidad corporativa, hablando de una nueva dirección estratégica y agradeciendo a Richard Novak por sus años de servicio. Fue el equivalente corporativo de recibir un disparo. Unos días después, me llamó. Estaba a punto de hacer un discurso final épico. Pero la voz del otro lado era una que nunca había escuchado antes. Estaba vacía, desprovista de su autoridad tonante usual. Era la voz de un rey que había sido depuesto. Alex, dijo, sin preámbulos. Compro tu empresa, dime tu precio. Nos hundimos en Novak. Tú asumes como CEO de la entidad combinada. Es la única manera de salvar el nombre de la familia. La audacia de eso era de quitar el aliento. Incluso ahora, después de todo, lo veía como una transacción. Pensaba que podía comprar una salida de su fracaso, absorber mi éxito y reformularlo como suyo. Aún estaba tratando de controlar la narrativa. El nombre Novak es un problema para que tú resuelvas, papá. Dije. Mi voz estaba calmada y uniforme. Mi empresa es Paradigma Nexus, y no está y nunca estará en venta. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. No fue un acto de ira. Fue un acto de propósito. Un cierre silencioso de una puerta que debería haber sido cerrada hace mucho tiempo. El último fantasma en ser llamado fue mi madre. Me llamó esa noche. Su voz era un grito estridente y en pánico. ¿Cómo pudiste hacer esto?
Después de todo lo que esta familia te dio, ¿cómo pudiste humillar a tu padre así? Durante toda mi vida, sus palabras tenían el poder de hacerme sentir pequeño y culpado. Pero no más. ¿Qué exactamente me dio esta familia, mamá?, pregunté. Mi voz genuinamente curiosa. ¿Un trabajo donde mi trabajo fue robado? ¿Un hermano que conspiró contra mí? ¿Un padre que me veía como un inconveniente? Ustedes me enseñaron que la lealtad familiar era una calle de una sola vía. Solo aprendí a manejar. Hubo un silencio aturdido del otro lado de la línea. Por primera vez, no tenía respuesta. Ninguna platitud corporativa suave. Ningún apelo lleno de culpa a la unión familiar. Tengo que irme, dije, sin esperar una respuesta. Tengo una empresa que administrar. Colgué. Y con ese clic final, la última cadena se rompió. Ya no era un hijo esperando aprobación o un hermano esperando justicia. Era solo un hombre que había construido algo propio en sus propios términos. Y apenas estaba comenzando. 6 meses después de la conferencia de Chicago, el mundo parecía completamente diferente. Paradigma Nexus se había mudado a un elegante edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad. La luz del sol entraba por las ventanas del piso al techo, iluminando una oficina al aire libre que vibraba con una energía colaborativa con la que solo había soñado. Las paredes estaban cubiertas con pizarrones blancos, no pinturas al óleo de mis ancestros. La cultura era de transparencia y mérito. La antítesis del miedo y favoritismo que definía la logística de Novak. Mi propia vida había cambiado de maneras que no había previsto. El financiamiento inicial de GAL nos permitió crecer rápidamente. Mi salario ahora era un número que habría parecido ficticio para mí solo un año atrás. Pero rápidamente aprendí que el dinero era la parte menos recompensante de la victoria. La verdadera recompensa era la libertad de construir una empresa que reflejara mis propios valores. Instituimos el viernes del fracaso. Una vez por mes, toda la empresa se reunía y las personas eran alentadas a hablar sobre un error que habían cometido, lo que aprendieron de él y cómo el equipo podría evitarlo en el futuro. No había culpa, solo análisis. Era una respuesta directa a la cultura de culpa en la que crecí, donde los errores eran escondidos hasta convertirse en catástrofes. Celebrábamos ideas, no importaba de dónde vinieran. Mi vida pasada aún enviaba una ola ocasional. Una mañana, recibí una notificación en LinkedIn. Era un mensaje de Elena. Hola, Alex. Wow, veo que eres portada de TechCrunch. Increíble. Ha pasado tiempo. No sé si escuchaste, pero Dominique y su esposa se están divorciando. Un desastre total. De cualquier manera, pensé que tal vez estaba equivocada sobre algunas cosas. Me encantaría tomar un café y conversar si estás libre. Leí el mensaje 2 veces. El Alex anterior habría sentido una ola de ira triunfante. El Alex actual sintió solo un dolor clínico leve. Era una cazafortunas. Aún buscando oro, se dio cuenta de que había abandonado la mina más rica. Archivé el mensaje sin respuesta y fui a la próxima reunión. Era una nota al pie en un capítulo de mi vida que ahora estaba cerrado. Una ola mucho más significativa vino en forma de una solicitud oficial de empleo. El candidato era Vincent Reis, ex vicepresidente de Novak Logistics. El hombre que se quedó parado y vio mi humillación pública antes de correr tras de mí en el estacionamiento. No se estaba postulando para una posición ejecutiva. Se estaba postulando para una posición como gerente senior de logística. Hasta lo llamé para una entrevista. Parecía más viejo, cansado, pero también aliviado. ¿Por qué quieres trabajar aquí, Vincent?, pregunté directamente. Me miró a los ojos sin parpadear. Por un año después de que te fueras, traté de ayudar a tu padre a mantener las cosas en orden. Pero era imposible. La empresa no solo estaba perdiendo clientes. Se estaba pudriendo por dentro. La cultura era tóxica. Es toda mi culpa. Ninguna responsabilidad. Finalmente me di cuenta de que era leal a un hombre, no a una misión. Vi lo que construiste, Alex. Leí la declaración de valores de la empresa. Quiero ser parte de una misión otra vez. Vi convicción genuina en sus ojos. No solo estaba buscando un trabajo. Estaba buscando una redención profesional. Te reportarás a Sarah Chum. Dije. Ella es nuestra. Es dura, pero justa. Una sonrisa tocó sus labios. No lo cambiaría por nada, dijo. Lo contraté. Su presencia en nuestro equipo era un recordatorio silencioso diario de que la competencia e integridad siempre terminarían ganando al carisma y las conexiones. Gayla Iversen, ahora miembro de nuestro consejo, estaba en mi oficina una tarde.
Estábamos revisando nuestros gráficos de crecimiento trimestral, que parecían menos gráfico y más como un lanzamiento de cohete. Escuché las últimas noticias sobre tu padre, preguntó casualmente. Trató de abrir una empresa de consultoría, que cerró en 3 meses. Está vendiendo la casa de vacaciones de la familia en Aspen. Miré por la ventana a la ciudad próspera abajo. Es una pena, dije. Las palabras me sorprendieron cuando salieron. Tenía todos los recursos del mundo. Construyó una base sólida. Solo la construyó sobre las cosas equivocadas. Gail me estudió por un momento. Ya no estás enojado, ¿verdad? Consideré la pregunta. La ira ardiente y abrasadora que me alimentó por tanto tiempo se había extinguido. Había sido reemplazada por un tipo diferente de fuego, un calor creativo constante. No, respondí. Es difícil estar enojado cuando estás ocupado construyendo. Levantó su taza de café para un brindis. Por la construcción, dijo, por la construcción. Ecoé una sensación de satisfacción profunda y silenciosa apoderándose de mí. El aniversario de un año del lanzamiento oficial de Paradigma Nexus no se realizó en un salón de baile estéril o en un restaurante caro. Fue una barbacoa de toda la empresa en un gran parque estatal en un sábado soleado perfecto. El uniforme oficial eran shorts y camisetas. El perfume oficial era una mezcla de hamburguesas a la parrilla y protector solar. Caminé por la multitud, una botella de agua en la mano, y sentí una sensación de asombro. Esto era real. Esto era nuestro. Sarah Chum, mi CEO y primera creyente, estaba envuelta en un juego divertido e intenso de cornole con Michael Parr. Vincent Reis, pareciendo 10 años más joven, estaba en una parrilla enorme, orgullosamente volteando hamburguesas para una fila de empleados hambrientos. El parque estaba lleno de risas, niños gritando de alegría, perros ladrando. Era una comunidad, no una corporación. Vi un grupo de nuestros nuevos pasantes sentados en una mesa de picnic, pareciendo un poco abrumados. Fui hacia allá. No había mesa principal, ninguna área VIP, solo personas divirtiéndose. ¿Cómo van las cosas?, pregunté. Todos dieron un salto de susto. Una de ellas, una joven y brillante programadora de Caltech llamada Maya, estaba nerviosamente sosteniendo una tablet proporcionada por la empresa. Señor Novak, dijo, con los ojos muy abiertos. Sí, es genial. Gracias. Es Alex, dije, sentándome en el banco frente a ella. ¿Qué tienes ahí? ¿Aún trabajando en sábado? Se sonrojó. Oh, no, tuve una idea para una pequeña optimización de la interfaz de usuario móvil para nuestros conductores. Probablemente no es nada, pero solo hice un mockup. Vi vacilación en sus ojos. El mismo miedo de ser despedida con el que viví por años. Nunca es nada. Maya, dije, inclinándome hacia adelante con interés genuino. Una idea es lo más valioso que tenemos aquí. Muéstramelo. Su rostro se iluminó cuando comenzó a mostrarme sus mockups con entusiasmo, su nerviosismo disolviéndose en una explicación apasionada. Miré alrededor a la escena, a las familias, las risas, la camaradería fácil. Pensé en la sala de reuniones fría y silenciosa que había dejado atrás. Pensé en mi padre solo con su legado en ruinas. Un pensamiento único y claro se estableció en mi mente. Una pieza final de un rompecabezas que había estado resolviendo toda mi vida. Dicen que es difícil escapar de la sombra de tu padre. Están equivocados. No escapas de ella. Solo plantas un nuevo árbol, uno con raíces más fuertes, y lo dejas crecer lo suficiente para proyectar su propia sombra. Una sombra donde las cosas pueden crecer. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado con ustedes de alguna manera. ¿Han estado alguna vez en una situación donde tuvieron que luchar para probar su propio valor?